En memoria de socios y socias de los clubes. Activo Internacional, Clubes 2030 Internacional y de la Organización Activo 2030 Internacional, que entregaron sus vidas sirviendo a las comunidades, a su nación y en especial a la niñez. Una producción de Juan Carlos Chen, socio vitalicio de Activo 2030 Internacional. Activo 2030 Internacional. Realmente tuvo su inicio en el año 1922, cuando los jóvenes de dos ciudades norteamericanas muy distantes entre sí puntualizaron la necesidad de crear un club de servicio destinado a la juventud. En aquellos años, los socios de las organizaciones de servicios ya establecidas eran por lo general personas de edad más avanzada, por lo que se notaba la ausencia del elemento joven en su membresía. Este hecho llevó a un grupo de jóvenes visionarios a crear o formar un club diferente, en donde el hombre joven tendría la oportunidad de participar activamente en las labores de servicio a su comunidad. Los pioneros de los clubes de servicio para jóvenes residían en Aberdeen, Washington, donde se inició Activo Internacional, y en Sacramento, California, ciudad donde nació 2030 Internacional. Desde 1922, el documental. Historia de Activo Internacional. Activo Internacional se fundó en Aberdeen, Washington, el 10 de febrero de 1922. El grupo de jóvenes fue encabezado por Ernest Axland, Paul Arthod, Karl Mark, Carl Springer, Carl Ternan, Edgar Jones y Pat McNamara. Con ellos se inició el club de servicio al que le dieron por nombre Activo. El emblema que seleccionaron para su organización fue una sierra circular. Una zumbante sierra, decían los socios de Activo, es el objeto más dinámico y activo que puede encontrarse en cualquier parte. Los fundadores de Activo escogieron como emblema lógico y natural la sierra, ya que Aberdeen, ciudad natal de la organización, era un centro maderero de gran importancia en su región. La sierra, decían ellos, representa el empleo útil de la intensa actividad y de la abundante energía de la juventud responsable. Significa potencia, fuerza y progreso. Activo se constituyó en asociación civil bajo las leyes del estado de Washington, donde se eligió a Karl Mark como el primer presidente de la asociación. Ese mismo año se cambió oficialmente el nombre de Club Activo a Club Activo Internacional. En junio del año 1929, la organización se hizo internacional tanto de hecho como de nombre, al constituirse el Club Activo de Vancouver, en la Columbia Británica, Canadá. Los clubes de la Organización Activo Internacional muy pronto se multiplicaron en los estados de Washington, Oregon, California y Montana, en los Estados Unidos, así como en las provincias canadienses de la Columbia Británica y Alberta, en el Canadá. Además, también se constituyeron clubes en Idaho, Utah, Hawái y Washington, D.C. El lema escogido por la creciente organización fue entusiasmo, buenas voluntad, progreso. La consigna que servía de guía a todos los proyectos de Activo era: el hombre nunca se enaltece tanto como cuando se arrodilla para ayudar a un niño.
La oficina coordinadora de la Organización Activo Internacional estuvo localizada en Tacoma, Washington. Historia de 2030 Internacional. Se fundó en la ciudad de Sacramento, California, en el otoño de 1922. Paul W. Claiborne acababa de cumplir 20 años de edad cuando tuvo la idea de formar un club de servicio que fuera integrado por hombres jóvenes. La idea de Claiborne captó el interés y entusiasmo de Earl G. Casey, Alfred B. Franke, Charles G. McBride y Marshall A. Page. Este grupo de jóvenes llevó el proyecto a conocimiento del señor Mitchell Nathan, que en ese entonces era el presidente de la Cámara de Comercio de Sacramento. Después de una reunión celebrada en el edificio de la Cámara de Comercio el día 12 de diciembre de 1922, el comité trazó los planes para emprender inmediatamente la tarea de organizar el club. La asociación adoptó el nombre de 2030 a sugerencia de Sandy Fall. El 19 de diciembre de 1922, Paul Claiborne fue elegido unánimemente como el primer presidente de la organización 2030, una vez que el Club de Sacramento, conocido como el número 1, había logrado cumplir con su constitución. 2030 empezó a extenderse hacia nuevas áreas. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente un 65% de la membresía de la asociación había ingresado a las Fuerzas Armadas, causando la disolución de 65 clubes. Al terminar la guerra, en agosto de 1945, se enfocaron todos los esfuerzos para incrementar la membresía, lo que se logró en un año, llegando a la cifra de 5.309 socios, de los cuales 1.400 eran de socios de recién ingreso. Con la constitución del Club 2030 número 259 de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, se dio inicio al movimiento 2030 en la República Mexicana, bajo el liderazgo del socio Ray Fletcher, lo que originó que la Asociación 2030 cambiara su denominación a 2030 Internacional, acuerdo tomado durante la Convención de La Victoria, celebrada en 1946 en Sacramento, California. 2030 gozó de un período de gran auge y prosperidad hasta que, en el verano de 1950, estalló la Guerra de Corea. Para ese tiempo, la organización contaba con una membresía alrededor de 8.000 socios y 286 clubes activos. En razón al conflicto bélico, la membresía decreció a un número de socios alrededor de los 3.000, donde pronto florecieron nuevos núcleos 2030, hacia el sur y en territorio latinoamericano. En una reunión de los clubes mexicanos, celebrada en la ciudad de Obregón, Sonora, en enero del 51, acordaron la formación de 4 distritos, los cuales se integraban a la recién creada Área 7. En julio de 1952, la Ciudad de México fue sede de la Convención Internacional, la cual fue muy concurrida por socios de toda la organización e invitados, lo que abrió las puertas para recibir al primer club centroamericano, recién constituido un mes antes en La Ceiba, Honduras. No pasó mucho tiempo para que 2030 Internacional, con el aporte e interés del Club 2030 de la Ciudad de México, consolidaron la expansión en la República de El Salvador, donde se logró entregar la Carta Constitutiva al Club 2030 de San Salvador. Posteriormente, José Napoleón Duarte, presidente del Club de San Salvador, logró la constitución del Club 2030 de Panamá el día 15 de junio de 1955, club identificado con el número 512 de la Organización 2030 Internacional. Pasaron 2 años para lograr la apertura del segundo club, el número 584 Club 2030 de David, el día 6 de abril de 1957. Después de la exitosa excursión por Panamá del socio salvadoreño Napoleón Duarte, se cristalizó el 18 de marzo de 1956 la constitución del Club 2030 de San José, Costa Rica, el número 532. Posteriormente se dio la expansión en República de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador, siendo en ese periodo administrativo que se logró la constitución del primer club en el Caribe, que fue el Club de Santiago de Cuba, el número 481, y después se logró la apertura del Club 2030 de Guantánamo, el número 551.
En el año 1957, la Organización 2030 Internacional cruzó por primera vez el límite territorial de América del Sur, al constituirse el Club 2030 de Guayaquil, Ecuador, el número 579. Este sueño se logró gracias al incansable esfuerzo y empeño del Club 2030 de San Salvador. En julio de 1959, la Ciudad de México fue sede de la Convención Internacional, a la cual asistieron alrededor de 700 socios e invitados, quienes fueron testigos de una de las más vistosas y exitosas convenciones de la Organización 2030 Internacional, cuyo anfitrión fue el Club número 375 de la Ciudad de México. La reforma a los estatutos más importante tomada durante la realización de la Convención Internacional número 33 fue la modificación al límite de edad, extendiéndola hasta los 39 años, modificación que se hizo efectiva a partir del 4 de julio de 1959. Los lemas de la Organización 2030 Internacional eran: la juventud para ser servida debe servir. Servir con sinceridad a la sociedad es el símbolo de nuestra misión. Fusión de los clubes. Activo Internacional y 2030 Internacional. En 1959, el presidente de 2030, Norman Morrison, y el presidente de Activo, Ken Helling, intercambiaron comunicación escrita, la cual dos agrupaciones casi idénticas de clubes de servicio deberían fusionarse en una sola organización. En el transcurrir de los años 1959 y 1960, se celebraron varias reuniones entre los dos grupos, las que culminaron con la redacción de la Constitución que gobernaría a la naciente organización, y con una resolución especial, recomendaron la aprobación de la fusión a la Asamblea General de Activo y de 2030. Durante la Convención de 2030 Internacional, celebrada en Santa Cruz, California, en junio de 1960, los delegados unánimemente aprobaron las proposiciones de amalgamar ambas organizaciones, adoptando la constitución propuesta. Un mes más tarde, en la Convención de Activo Internacional, celebrada en Calgary, Alberta, Canadá, se tomaron acuerdos idénticos. Por lo tanto, el día 1 de agosto de 1960, Activo y 2030 se transformaron en lo que hoy conocemos como la Organización Activo 2030 Internacional. Nosotros, los socios de Activo 2030 Internacional, conscientes del gran beneficio y de las numerosas ventajas que pueden derivarse de una organización para personas jóvenes, podemos contribuir al mejoramiento y bienestar de nuestras respectivas comunidades y de nuestros semejantes, y que, además, por nuestros esfuerzos para ayudar a otros, desarrollaremos dentro de nosotros mismos un mejor carácter, convirtiéndonos en mejores ciudadanos y aprendiendo a vivir y a llevar una existencia más completa y rica. Decretamos y establecemos esta Constitución para Activo 2030 Internacional. La primera Convención Internacional de la Organización Activo 2030 Internacional se celebró en Tucson, Arizona, en julio de 1961. Jack Comert fue electo presidente internacional, Federico G. Lugo, primer vicepresidente, y James Robertson, segundo vicepresidente. En agosto de 1962, bajo el liderazgo del socio de San Salvador, René Fernández, se logra la constitución del Club Activo 2030 de Santo Domingo. En 1966 se dio la expansión hacia San Juan, Puerto Rico, con lo que se cumplen los planes de crecimiento en el Caribe. El 5 de julio de 1974, gracias al empeño e iniciativa del Club Activo 2030 de la Ciudad de Panamá, particularmente de su socio Guido Martinelli, exdirector del Área 7, se llegó a Colombia fundando el Club Activo 2030 de Cali, Colombia, y este a su vez formaliza la constitución del Club Activo 2030 de Bogotá en 1977. Septiembre 3 de 1981, en el punto del orden del día correspondiente a la presentación de resoluciones. Rafael Barrientos, del Club Activo 2030 de San Salvador,
en su calidad de director del Área 7, presenta la resolución que decía: se resuelva que, a partir de julio de 1982, Activo 2030 Internacional forme asociaciones nacionales, reguladas por unos nuevos estatutos en concordancia con el nuevo documento presentado en principio para su aprobación, a ser ratificado en la Convención Internacional de Activo 2030 en 1982. La apertura de las asociaciones nacionales surgió como una conveniencia frente a realidades existentes por allá por los años 80. Realidades que consistían en que había una inequidad en la distribución de los fondos a nivel internacional, había también inequidad en la distribución del poder decisorio y habían idiosincrasias totalmente distintas entre los latinos, los anglosajones e incluso entre cada uno de esos dos grupos. Entonces se consideró, fue una idea que me surgió en el sentido de que quizás las asociaciones nacionales podían contribuir a solucionar el problema, y le planteé la posibilidad a un excelente miembro, para mí el miembro más grande que ha tenido 2030, Manuel Molina del Club de David. Él ya había venido pensando algo parecido, y eso nos permitió asistir a la Convención de Área en Guatemala en 1981, donde encontramos una gran receptividad por parte de todos los clubes ahí presentes. Y ahí pudimos reclutar a dos figuras muy importantes para esto, que fueron Julián Garcés de Colombia y Lito Barrientos de El Salvador. Y yo te diría que entre los cuatro pues fuimos trabajando arduamente en el asunto. Lo llevamos a la Convención Internacional de Anaheim. Allá se aprobó en primera instancia y posteriormente fue ratificado en la próxima convención en el año 82. Durante la Convención Internacional celebrada en San Salvador en julio 4 de 1996, se reforma el Estatuto Internacional, adicionando a los objetivos de la organización como el número 1, formar líderes para el servicio a la comunidad, servir a la comunidad y en especial a la niñez, desarrollar la amistad y promover la confraternidad, promover los más altos principios humanos, morales y cívicos. La primera convención internacional bajo la nueva modalidad de asociaciones nacionales se celebró en Cancún, México, en julio de 1983, bajo la presidencia de Arnie Krog. Durante la convención internacional celebrada en San Salvador, en julio 4 de 1996, se reforma el Estatuto Internacional adicionando a los objetivos de la organización: formar líderes para el servicio a la comunidad, servir a la comunidad y en especial a la niñez, desarrollar la amistad y la confraternidad entre sus miembros, fomentar los más altos principios humanos, morales y cívicos. Pero lo que nos enseña Activo 2030, sobre todo la solidaridad, la hermandad, la humildad, el compromiso con uno mismo y el bien hacer y el bien ser, eso es lo que nos hace diferentes. El Activo 2030 vive hoy en día gracias a una serie de líderes que tuvimos la oportunidad de participar en el manejo de la organización Activo 2030. La organización que siempre estará liderando temas de vanguardia y pensando siempre en la niñez desamparada. Para mí es la escuela que me permitió a mí para poder llevar proyectos, para poder manejar proyectos y formarme como mejor profesional. Cómo tú te ves en 30 años, cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 5. Yo creo que hoy se está haciendo todo lo que se necesita para tener un Activo 2030 muy fuerte. Cuando uno pasa por Activo 2030, realmente vive lo que es un crecimiento personal, conocer ejecutivos, hombres y mujeres jóvenes, que hablamos un mismo idioma, que es el idioma del servicio a la comunidad. Si todos trabajamos unidos por tantos fines y tantas necesidades que tienen las comunidades vulnerables y más desde la base que son nuestros niños, vamos a encontrar que la vida nos lo va a devolver en algún momento y sin esperarlo. Nos enseña a que nosotros sí podemos servir, ¿sí?
Así creamos que no, sí podemos dar algo de nosotros, por muy poco que sea, pero podemos dar a los demás. Yo creería que eso es lo que me hace a mí sentirme privilegiado de haber formado parte de la organización. And I think it's great to have something like this to pass on, because that's what you're going to lose. You're going to lose that. That's not written anywhere. You have the history of 2030, you have that kind of thing. But as far as the personality from the international presidents that have gone through, that's something you want to capture. That's something that you don't want to lose out. Denlo, sirvan a su comunidad, sirvan a la niñez, pero háganlo siendo ustedes mismos y exploren, no se limiten. No crean que yo soy así, soy de forma cuadrada, soy circular, soy triangular. No, todos tenemos capacidades que no conocemos y podemos desarrollarlas. Porque Activo 2030 para mí, o sea, es que la palabra familia no es suficiente. La palabra familia no es suficiente. Para mí representa amor, representa un refugio. Para mí Activo 2030 representa tantas cosas. Es un abrazo, es una palabra justa en el momento que se necesita. Activo 2030 para mí ha sido una escuela de formación, una escuela de líderes. Y yo le diría a aquellas personas que tienen esa virtud de querer ayudar, de querer hacer la diferencia dentro de sus comunidades, de ayudar a una niña, a un niño, Activo 2030 es la mejor escuela para formarse y ayudar al prójimo. Bueno, es una vida sacrificada donde le vamos a sacar tiempo a la familia, al trabajo, pero de la misma manera tenemos que ser responsables con ellos también para poder sacar adelante las tareas que nos propongamos hacer en pro de los semejantes. Cada uno de los socios activos 2030 tiene una historia del por qué está aquí. Poder palpar esas diferencias culturales, palpar la capacidad que tiene toda la persona de poder desarrollarse y ser exitosa en la vida. Yo creo que este es un club de líderes y esperemos que se mantenga así por mucho tiempo más. Para mí, Activo 2030, más que una organización, es una familia. Por eso, nosotros los socios vitalicios jugamos un papel tan importante en la organización, en la que nosotros tenemos que dar de todo sin realmente participar de todo. Pero eso es parte del secreto, y quien creó la organización, especificando que teníamos que ser entre los 20 y los 39 años de edad, es un gran sabio. Les agradezco a Activo 2030 gran parte de mi vida, gran parte de mi desarrollo y gran parte de la cultura con la que yo hoy puedo enfrentar a la vida. Para mí es un modo de vida, para mí es algo que se lleva en la sangre y que uno practica en el día a día. Desde que uno se levanta en la mañana y uno eleva una oración al Señor, tratando todos los días de ser mejor persona. Para mí eso es Activo 2030. El ver si hay una situación, una persona vulnerable en la calle, tratar de ayudarlo de alguna u otra forma, aunque sea con una palabra, con un abrazo o con un alivio económico. La verdad, Activo 2030 es confraternidad y, como siempre he dicho y decía mi hermano Boyd, yo soy vitalicio, que en paz descanse. Activo 2030 siempre será grande porque ayuda a lo más valioso de Dios, que son los niños. Que esa reunión, que ya sean los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en todos los clubes de diferentes países, en diferentes regiones, te permite cambiar como persona mediante ese seno de liderazgo, donde puedes establecer tanto actividades como apoyar actividades, como también cambiar vidas de las personas, de un niño, de un adulto mayor, de un joven, entre los diferentes programas y actividades que realizamos en todos los países. Participar es la manera de educarte y de poder compartir. A los socios de recién ingreso, a los socios que están, hay que participar tanto en las reuniones ordinarias, en las actividades que hace tu club, y los que tengan la oportunidad de compartir a nivel internacional, no pierdan esa bonita oportunidad. Cada quien puede hacer la diferencia entre lo actual y un mundo mejor. Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene ideas, y si todo eso se logra unir, estoy seguro que esta Sierra Dentada nunca va a dejar de trabajar.
Y creo que este proyecto audiovisual, que está lleno y rico de historia, va a poder abrir esas puertas para atraer gente joven y sobre todo el socio ideal que necesitamos, el socio líder, el socio que pueda comprometerse, sacrificarse y lograr mantener los objetivos y tradiciones en Activo 2030. Activo 2030 nos enseñó a todos a ser tolerantes, a ser prudentes. Y nosotros, siendo humanos, las personas, los seres humanos, para ser inteligentes, necesitamos ser tolerantes y prudentes. And so that would be my message to the current generation and future generations, which is, one, you have to replace yourself, because when you turn a certain age, you are no longer a member. And two, grow the organization, create new clubs, bring in new members to your club, find ways to help children that are in communities that we're not operating in today, so that we can help more children tomorrow. Activo 2030 yo siempre lo resumo como un club que fomenta tres cosas principales: la formación, el servicio y la hermandad. Yo creo que esas tres pilares componen a nuestra organización y han ayudado a que Activo 2030 permanezca vivo después de más de 100 años. Un legado de vida que nos permite, nosotros pensamos que servir a la comunidad, pero en realidad es mucho más lo que uno recibe al ser parte de un club como este. Y eso, créanmelo, que nos permite ser mejores hombres y mujeres de bien, que nos permite dejar un mejor mundo para nuestros hijos. Para las personas que no escuchan y que escuchan el nombre Activo 2030, es una organización de líderes que ayudan a la niñez desvalida en nuestros países. Para mí, en lo personal, y para todo lo que forma el Activo 2030, somos una familia. Mensaje para la membresía en Activo 2030 Internacional. Conocemos de las intenciones de varias asociaciones nacionales y de igual forma de los líderes actuales de la organización por llevar la llama Activo 2030 a varios países. Sigamos fortaleciendo esta organización de servicio, que por más de 100 años ha estado en los lugares más recónditos de las Américas, llevando ayuda, cambiándole la vida a un niño o una persona. La naturaleza de ser Activo 2030 es formarnos para ayudar al prójimo, a la comunidad y en especial a la niñez. Tú que nos miras, que esperas para pertenecer a las filas de Activo 2030, de seguro un niño o una niña está esperando tu ayuda, tu liderazgo y tu servicio. Somos Activo 2030 Internacional y la sierra no dejará de girar. Desde 1922, el documental.